Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, Pablo Zambrano Pontón, es economista, él es egresado del Doctorado. doctorado en economía y también tiene una maestría en periodismo y es profesor en la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido, Pablo. Gracias, Andrés. Un gusto estar aquí en Libertario. El gusto para nosotros para la segunda entrevista. Por favor, empieza contándonos quién es Pablo Zambrano. Bueno, yo soy un economista graduado en 1999 en la Universidad Central del Ecuador. A partir del 2002 comencé a dar clases en la Facultad de Administración de la misma Universidad Central. Y de ahí, en el 2009, ya estoy en la Facultad de Economía, propiamente de la Universidad Central. Siempre me he desempeñado en esta casa de estudios, aunque también he tenido pasos por la Universidad Católica, pero no dando economía, y dicté, por ejemplo, contabilidad en la Universidad Católica, que también es algo que conozco, digamos, pero el fuerte mío es propiamente economía, micro y macroeconomía. Bueno, de ahí he estudiado también, como tú muy bien decías en la presentación, una maestría en periodismo. Me gradué en la UDLA en el 2015 y hoy por hoy terminé ya el doctorado en economía. La fase de estudios, estoy elaborando la tesis de grado que espero esté lista para el próximo año, ¿no? Me han dado 2 años de plazo, estamos dentro del tiempo, sobre dolarización de la economía ecuatoriana. Ese va a ser, digamos, el tema de estudio, y básicamente ver cuáles han sido sus resultados concretos, ¿no? Y sobre todo demostrar empíricamente que la dolarización controló la inflación. Porque mira cómo, por ejemplo, toda esta gente intervencionista, toda esta gente socialista, como hay por ahí un pseudo analista económico, un tal Pablo Dávalos, que anda desinformando a la gente, y ni bien retiraron el subsidio a los combustibles, a la gasolina propiamente, él andaba diciendo que iba a subir la inflación, que no sé qué, y nos damos cuenta que incluso la cifra de marzo registra una deflación de menos 0,40%, lo cual significa obviamente que la dolarización nos protegió a los ecuatorianos y le ha dado más poder adquisitivo a la gente. Entonces básicamente sobre ese tema va a girar, digamos, el desarrollo de esta tesis. Perfecto, vamos a desarrollar eso en lo que vaya avanzando de la entrevista. Por favor, Pablo, comienza contándonos si tú te puedes encasillar en alguna línea de pensamiento. ¿Cuál es tu corriente ideológica, si se puede decir? Bueno, yo desde siempre creo que fui liberal, pero no lo sabía, digamos. O sea, el tema es de que cuando yo entré a estudiar en la Universidad Central no tenía idea de ideologías, nada. Simplemente me botaron ese libraco llamado El Capital, libro aburrido, harto tedioso ese libro, que lo leí a regañadientas, digamos, y cada página encontraba una serie de insultos en contra de los empresarios, la burguesía, que los obreros deben ser la nueva masa, etcétera, bla, bla. Entonces es un libro demasiado malo, digamos, El Capital, que yo no sé por qué tendrá tanto éxito a nivel de los economistas, al punto que lo consideran el mejor libro dentro de la ciencia económica, lo cual es un disparate realmente. Entonces, ahí fue mi primer acercamiento, digamos, con el liberalismo, aunque parezca contradictorio, porque yo me di cuenta de que algo estaba mal en ese planteamiento de los socialistas y que debía existir algo mejor. Todavía no era consciente todavía de eso, porque en mis 6 años en la universidad máximo hicieron alguna referencia a Adam Smith, pero hasta ahí. Realmente yo no tuve un contacto con el liberalismo, sino más bien cuando ya salí de la Universidad Central. Yo lo que tuve más contacto fue con Keynes, ¿no? Al punto que yo pensaba que Keynes era algo mejor respecto a Marx. De hecho, así lo pensaba antes. Hoy por hoy ya no, después de conocer todo el liberalismo. Y bueno, luego ya saliendo de la universidad empecé a darme cuenta de que había algo en las teorías, digamos, que te hablaban de libre comercio, los países se desarrollaban en base a la libertad, y por ahí empezó la curiosidad.
Luego, una persona que influyó fue Pablo Lucio Paredes, pero en su programa de televisión, ¿no? En el que hablaba de economía. Entonces yo me di cuenta que esa era la línea que me gustaba a mí, ¿no? La En tu línea línea de autodescubrimiento. de autodescubrimiento, esa línea de Pablo Lucio. Así que un saludo a Pablo si nos está escuchando. Y realmente de ahí empecé, digamos, a seguir investigando por mi cuenta, hasta que en el 2002, cuando ya empecé a dar clases, digamos, empecé a leerme los libros que habían de Dornbusch, Fisher, etcétera, de macroeconomía, y creo que empecé siendo neoclásico, digamos, ¿no? Todavía no era el liberal que soy ahora, pero ya tenía cierta conciencia de que un Estado no puede ser demasiado grande porque eso te genera déficits, que hay que financiarlos, emisión monetaria, inflación, etcétera, que es toda la línea que promueve la izquierda, ¿no? Esta línea de que gastemos nomás, es más o menos como en la Biblia te dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. De hecho, Keynes tiene una frase, ¿no? En el sentido que dice, en el largo plazo todos estaremos muertos. O sea, significa que no importa, o sea... Agotemos todos los recursos que a fin de cuentas sí, para eso están. correcto, o sea, significa gasta nomás, o sea que el Estado debe apoyar al desarrollo, digamos, y tienes toda esta línea keynesiana que te habla de eso. Y bueno, obviamente comparado entre marxismo y keynesianismo, creo que el keynesianismo tiene algún tipo de aporte, digamos, a la economía. De hecho, hay muchos premios Nobel de esa línea, pero yo no comparto esa visión estatista, digamos. Y desde ahí fue que yo comencé, digamos, a descubrir el liberalismo. Luego ya vinieron las lecturas, yo comencé primero con el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. ¿Pero tú ya como docente o todavía en tu tiempo No, universitario? ya docente, digamos, ya como docente. En mi época universitaria, lo que sí te puedo decir es que el año 2000 que se dolarizó la economía ecuatoriana, yo me gradué en el 99, yo estuve totalmente de acuerdo. Y de hecho escribí algunos artículos ahí, pero obviamente como no era muy conocido, yo no se hicieron famosos. Y ni siquiera sé en qué computadora lo escribí, pero realmente yo escribí un artículo en el que decía que estaba muy bien porque eso nos iba a dar certidumbre en el tiempo, iba a eliminar el riesgo cambiario y no me equivoqué, o sea, por eso te decía que, o sea, yo soy liberal desde siempre, el tema es de que no lo había descubierto hasta que tuve contacto con los libros liberales, ¿no? Empecé con La riqueza de las naciones, luego ya en esta etapa última, digamos, de un tiempo para acá, como me decidí a escribir libros, etcétera, comencé a investigar la escuela austriaca y realmente considero que la escuela austriaca tiene El mayor valor. una aproximación muy cercana a la verdad, digamos, ¿no? Dicen que las verdades absolutas no existen, pero yo creo que sí existen, o sea, esa escuela se aproxima mucho a la realidad. Lo que más me gusta de la escuela austriaca es su realismo, para explicarte las crisis económicas, el ciclo, etc. Entonces tú te vas dando cuenta de que tener un exceso de Estado, una intervención atroz del Estado, como lo que pasó, por ejemplo, en el Ecuador en estos últimos 10 años, genera crisis, ¿no? Por eso Ayn Rand tiene una famosa frase, una economía libre no entra en crisis. Esa es la realidad. Mira, todos los países más libres, hablemos de las 20 economías más libres del mundo, Hong Kong, Suiza, Singapur, ¿no? Chile en América Latina, Chile está entre los 20, Suecia, etcétera, que a propósito dicen es socialista, o sea, es equivocado afirmar eso, realmente son economías libres, con más o menos intervención, ese es el punto, por eso es que yo también sí estoy también en contra de aquellos liberales que proponen un purismo ideológico, o sea, una cuestión en la que te dicen el Estado no debe intervenir jamás. Y bueno, puede haber ocasiones en las que sea necesario, ¿no? Puede haber ocasiones. Que a veces se cae o se puede pecar en cierto sentido de sectarismo, de lo mismo que criticamos al otro lado del barco, lo aplicamos nosotros mismos. O como por ejemplo, claro, acusarle a Milton Friedman o a Friedrich Hayek de ser socialistas. Realmente decir eso es entregarle armas al enemigo. Exactamente. Es decirle, mira,
los socialistas que no tienen representantes brillantes en materia económica. Imagínate si les decimos Friedman y Hayek eran socialistas, o sea, solo falta que vengan y los zurdos se posesionen de esas figuras. O sea, creo que es errado pensar de esa manera, simplemente porque Friedman tenía una visión de la regla monetaria que dice que los países deben, los gobiernos deben emitir moneda en función al crecimiento económico, y habló de una regla monetaria del 3% para Estados Unidos, que es consecuente, con el crecimiento económico. O sea, no me parece aberrante la idea que puso Friedman, no, para nada. Y vemos que no estuvo equivocado, porque hoy por hoy el dólar sigue siendo la moneda más importante a nivel mundial. ¿Y por qué no hay inflación en Estados Unidos? Simplemente porque aunque hay emisión monetaria, la moneda es demandada a nivel mundial. Entonces tienes una compensación por el lado de oferta y demanda. Entonces, en definitiva, yo diría no a los extremismos dentro del propio liberalismo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que te plantea que el Estado desaparezca, bla, bla, bla. Sí, pero si primero no logramos reducir su tamaño, es imposible pensar en el futuro en desaparecerlo. Entonces hay que limitarlo, ponerle un límite a este leviatán, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el país tenemos un tamaño de Estado de 36 puntos frente al PIB. Antes, en la época anterior a Correa, teníamos un sector público de 25 puntos frente al PIB y crecimos más, crecimos en el 5,2%, mientras en la década de Correa, poniéndole el Estado al 40%, crecimos en el 3,4%. ¿Qué te trato de decir? Que obviamente mientras más Estado tengas, va a haber menos espacio para la iniciativa privada, porque todo Estado necesita impuestos. Exactamente. Y si tú haces crecer el Estado de la forma como lo hizo Correa, necesitas mandarte unas reformas tributarias que hagan que la producción decaiga, ¿no? Que decaiga el empleo, en fin, y que la gente en su mayoría trate de trabajar en el Estado. Entonces, eso no es deseable para un país. O sea, está bien que haya sector público, trabajadores públicos, etcétera, está muy bien, pero con un límite. Esa es la idea que creo que debemos impulsar desde el liberalismo. Seguimos hablando aquí contigo 100% de economía. Claro. Y bueno, para llegar a la raíz de los problemas, que es lo que nos... Pareciera que estuviéramos en Latinoamérica en una crisis permanente. O sea, la crisis es la regla, no es la excepción. Y en algunos países de Europa también se ha visto que vienen acarreando más o menos desde la crisis subprime en el 2008, vienen acarreando también una serie de problemas. ¿A qué se debe todo esto? ¿Por qué en Latinoamérica, primeramente, parece que toda la vida hemos estado en crisis, y por qué en Europa se está empeorando cada vez la situación? No hay signos de mejora. Bueno, justamente por el intervencionismo. O sea, lamentablemente la ignorancia, tal vez el término sea duro, pero la ignorancia, llamémosle así, el desconocimiento, dice que el mundo nuestro es capitalista. Ese es un error. Hoy por hoy lo que predomina en el mundo es la economía mixta, la economía intervenida. Si tú te fijas de toda la bola de países, que seremos alrededor de 200 y pico de países, apenas unos 20 se podrían clasificar como capitalistas, que son justamente las 20 economías más libres. De ahí por lo demás tú tienes un intervencionismo salvaje, llamémosle, y justamente es lo que tienes, por ejemplo, en Argentina, un intervencionismo tenaz, que por eso están en crisis. Luego tienes también en Ecuador también otro tanto de intervencionismo, aunque de alguna manera en el último tiempo hay señales de apertura, por lo menos apertura comercial. Esperemos que eso siga dando algunos frutos, pero seguimos siendo intervencionistas. ¿Y a quiénes les va bien en América Latina? Justamente a los que son más liberales y menos intervencionistas, sin llegar a la perfección, ¿no es cierto? Porque en toda América Latina hay intervencionismo, unos más, otros menos. Pero ¿a quiénes les va bien? A Chile, a Perú, a Colombia, que son justamente economías más próximas al libre mercado. Lo más cercano que tenemos en Latinoamérica. Lo más cercano. Justamente Chile es el ejemplo emblemático. Mira cómo ese país, a mí me gusta siempre ponerle de ejemplo, ese país en los años 70 se comía la camisa literalmente, les iba como en feria, les iba mal,
cuando llega este socialista de Salvador Allende con todas sus proclamas ideológicas, porque esto hay que decirlo claramente, todos estos comunistas, ¿no? Estos nivel Correa, nivel Chávez, nivel Allende, toda esta gente, o sea, ponen al Estado en el centro, ¿no? Y el individuo para servirle al Estado, o sea, definitivamente una aberración. O sea, Margaret Thatcher fue clara cuando dijo, el Estado debe servirle al ciudadano, no servirse del ciudadano. Y qué es lo que justamente hacen todos estos comunistas, ¿no? Con su discurso de igualdad y toda la cosa. Y claro, en un principio comienzan a mejorar la situación de los pobres, no hay que desconocerlo, en un principio. Pero luego eso empieza a tener problemas. En Venezuela, por ejemplo, se hablaba de que Chávez había sacado a no sé cuántos millones de personas de la pobreza. 3/4 de lo mismo era, pero era falso, o sea, era a corto plazo. Correcto. O sea, simplemente le estás dando el pescado, no le estás enseñando a pescar. O sea, son políticas coyunturales, simplemente dádivas, dádivas, dádivas. Pero ¿qué hizo Chávez de manera irresponsable? Por ejemplo, una política de control de precios, donde él dijo, mediante registro oficial, firmaba y decía, por ejemplo, el precio del litro de aceite está muy caro, vamos a reducirlo, y por decreto bajaba los precios. ¿Qué fue lo que pasó? Se presentó una escasez tenaz. Entonces, perdón, justamente eso es lo que consiguen estas políticas de control de precios. Luego se fue a la nacionalización, estatización, etc. Entonces, en definitiva, el intervencionismo es el problema. ¿Quién fija ese precio? ¿Es el Estado? ¿Son los ciudadanos? ¿Cómo funciona ese tipo de cosas a una persona que no sabe de economía, por ejemplo? Tú, una persona que se está sacando la madre todos los días por sacar adelante a su familia, no le puedes exigir que sepa cómo funcionan los precios. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo explicas? Bueno, es muy simple. O sea, yo diría que la gente, cuando tú le explicas, por más que no tenga conocimiento o cultura en economía, o sea, sí te da la razón. Y te lo digo porque yo doy clases a cursos que son de gente recién iniciada en economía. Yo doy a primer semestre, segundo semestre, o sea, gente que no tiene idea de economía. Y me encanta dar a esa gente, porque más bien los que creen saber economía, esos son los peores, porque no aceptan ningún tipo de comentario, ya tienen la doctrina bien metida, digamos. En cambio, cuando tú recién tienes una mente fresca, le puedes introducir todas las ideas de la libertad. Y por ejemplo, esto es muy fácil de explicar. Mira, el tema es tan simple como el mercado es el que determina los precios. Ya. ¿Y quién es el mercado? El mercado es la sociedad, en definitiva. El mercado está conformado por gente de carne y hueso, por personas que por un lado son productoras y por otro lado son consumidoras. Entonces, el precio está determinado por la interacción entre productores y consumidores. Por ese motivo es que, por ejemplo, en el Ecuador el precio de un litro de leche está en alrededor de 70 centavos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente el mercado estableció eso. Pero ¿qué tal si viene un gobierno y dice está muy caro, pongámosle el precio a 30 centavos? Entonces esto se lo ve mejor cuando tú le pones un gráfico al estudiante con lo que se conoce con el nombre de precios máximos. Los precios máximos se ubican debajo del equilibrio y generan precisamente escasez. Entonces, cuando tú ya le explicas con el gráfico, le dices, mira, aquí está la oferta, le haces el gráfico, la gente te entiende tranquilamente. Y fue lo que pasó en Venezuela, porque de hecho, si al productor no le cubres ni siquiera los costos, ¿cómo le puedes obligar a que venda el producto más barato? Entonces, claro que es una, como tú bien dices, suena bastante bonito para el oído del pueblo, digamos, que tú le digas, yo gobierno, te bajo el precio. Correcto. Pero en cambio esa medida lo que ocasiona es que ya no exista leche en el mercado, poniéndote el ejemplo de la leche. Entonces, en definitiva, hace falta culturizarle más a nuestro pueblo. Por eso yo le doy mucho énfasis al tema económico. O sea, creo que esa es la base para que la gente comprenda. Porque de nada nos sirve que la gente sea muy liberal en otros aspectos, pero no en economía. Tendríamos el típico caso de los socialdemócratas.
Los socialdemócratas creen en la libre expresión, libre pensamiento, libertad de asociación, libertad de culto, etc. Pero en la libertad económica no quieren saber nada, creen que el Estado debe intervenir. Y en la que sería principalmente que deberían creer, porque es la libertad económica, es lo Es que la da paso a base. las otras libertades. Correcto, es la base. Y si tú no ajustas las tuercas ahí, simplemente vas a tener gente que va a creer que el gobierno es el que debe intervenir. Y otra cosa que hay que decirle a la población es que el gobierno no es ninguna entidad angelical, o sea, el gobierno está formado por seres humanos, igual que el mercado, ¿sí? Pero hay una diferencia fundamental. En el caso del mercado, los intereses que persiguen productores y consumidores son de beneficio mutuo, ¿no? El productor, cuando se levanta a las 5 de la mañana de pan, por ejemplo, lo hace por obtener un beneficio, no porque alguien le ponga un revólver en la cabeza y le diga tienes que abrir a las 5 de la mañana. Entonces el incentivo económico es poderosísimo. Si tú le quitas ese incentivo económico a la gente, vas a eliminar el afán de progresar y de prosperar. Y en definitiva, siempre se habla de las fallas del mercado. Te dicen que el Estado debe intervenir en aquellos lugares donde hay fallas del mercado. ¿Y cuáles son estas famosas fallas? Por ejemplo, te hablan de las externalidades, te hablan de los bienes públicos. Y sí, yo reconozco que hay bienes públicos, pero no necesariamente deben ser provistos por el Estado. El sector privado puede hacerlo. De hecho, por ejemplo, en Suecia, que se lo pone como el paradigma del socialismo, algo falso, la educación se la incentiva por el lado de la demanda, entonces le das cupones a los padres de familia para que ellos escojan la educación de sus hijos. En definitiva, creo que hace falta capacitarle a la gente. El momento en que tú le capacitas en liberalismo, la gente lo acepta. Yo creo que en eso hemos fallado los liberales históricamente y ya vemos gente comprometida en este tipo de temas y creo que yo estoy haciendo ese trabajo aquí en el Ecuador. No creo que ser el único. Hay otras personas que también lo hacen y pueden que lo hagan mejor que yo también. Y a nivel internacional tienes otros ejemplos, Gloria Álvarez, Javier Milei, etcétera, etcétera, que obviamente tratamos de culturizar a la gente en materia económica. Pero son fenómenos que vinieron ahora muchas veces gracias a la misma economía de mercado, a la misma de regulación, los avances tecnológicos que ahora tenemos la información al alcance de un clic. Así es, y justamente yo creo que la principal característica de un liberal debe ser defender la libertad económica. O sea, porque las otras, como te decía, cualquier socialdemócrata defiende la libre expresión. O sea, de hecho te van a citar a Voltaire cuando dijo que puedo estar en desacuerdo con tus ideas, pero defenderé a muerte tu derecho a decirlas, ¿no es cierto? ¿Y Voltaire quién fue? Un liberal francés, un socialdemócrata. O sea, no estamos tampoco hablando de un liberal anglosajón económico. Esa es la principal característica. Un liberal debe defender la propiedad privada, los mercados libres y el gobierno limitado. Ahí estoy frente a un liberal. Ahora, si por ahí tengo uno que es más conservador, el otro es un poquito más progresista, digámoslo, pero a la final es un liberal y tengo que respetarlo. Tengo que estar de acuerdo con él en los puntos en los que esté, discrepar respetuosamente en los que no estoy. Claro, se trata de construir en conjunto porque hay que ser, Perdón. hay que ser consecuentes, o sea, somos 4 prácticamente. Bueno, en este punto ya podríamos decir que somos 8. Claro. Pero más de eso, no hay un signo claro de conjunto que pueda llegar efectivamente al poder y poder cambiar estas cosas. Si se quiere desregular, se tiene que llegar al poder. Si no lo haces, entonces tú le estás dando paso que los socialistas sigan y sigan y sigan acoplándose en el poder y nunca van a cambiar las cosas. Y nunca van a ver. Si solo intentamos hacerlo desde la academia, fracasaremos, ¿no? Ahora, tampoco es cuestión de, por el hecho de que quiero hacer política, meterme en política y listo. Para meterte en política tienes que tener recursos, en primer lugar, económicos. Esas son las reglas del juego, o sea, no puedes entrar a la política sin que tengas gente que te respalde y que te ponga, obviamente, los recursos.
Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo he decidido por lo pronto estar en la academia. ¿Hasta cuándo? Hasta que obviamente haya un poquito de interés de los empresarios por las ideas de la libertad y te puedan financiar, ¿no es cierto? Porque lanzarte de llanero solitario ahí, o sea, es totalmente inefectivo. Pero creo que cada persona en su diferente rol puede cumplir un papel político, digamos, sin estar en un partido político. Claro, de hecho, o sea, yo en la cátedra, o sea, aparte de dar la materia, economía y toda la cosa, o sea, creo que también siempre oriento a los estudiantes para que sepan votar por la gente que sea menos intervencionista de todas maneras. O sea, no podemos decir por el más liberal porque no hay, al menos en el Ecuador. Pero tú tienes ejemplos en Brasil o en Argentina donde ya empiezan a aparecer liberales en la política. Tienes a Jair Bolsonaro y tienes por otro lado a José Luis Espert, que son excelentes, digamos, en el caso ya de Bolsonaro, él ya es presidente, pero en el caso de Espert es una excelente opción. Ahora, ahí hay un problema porque creo que necesitan recoger las firmas y todo lo demás. Entonces yo lo que creo es que debemos dejar de ser puristas los liberales. Exactamente. Y si nos toca meternos en un partido socialdemócrata y vender nuestras ideas liberales en el debate y en la discusión, bienvenido, porque los socialdemócratas, como te digo, están en el medio entre el socialismo, comunismo y entre el liberalismo. Están en el centro, llamémosles. ¿Por qué razón? Porque ellos creen en la libre expresión, libre pensamiento. Lo único que hay que enseñarles es que también la libertad económica es importante. De hecho, muchos socialdemócratas se van convenciendo de eso y ya te hablan de austeridad fiscal, disciplina fiscal. O sea, eso ya es un paso, ¿no? Que haya libertad de elección en el tema Uber, Cabify, o sea, ya es un paso. Y tiene socialdemócratas de lujo, por ejemplo, Ricardo Lagos. O sea, Ricardo Lagos siguió el plan económico de la dictadura de Pinochet en Chile. Y esa dictadura a su vez fue exitosa no por Pinochet, sino por las ideas de Milton Friedman, que era un liberal de excelencia, digamos. Exactamente. Justamente Milton Friedman decía que el verdadero milagro en Chile no fue que que Pinochet haya cambiado la economía en sí. El verdadero milagro en Chile es que esto se hizo desde abajo, o sea, que un punto jerárquico militar acepte ideas de unos economistas muy astutos que se lograron infiltrar dentro de muchas instituciones del Estado, dentro de la milicia, haciendo sus contactos, para poder impulsar lo que se llamaba el ladrillo y poder hacer Chile lo que es hoy en día Chile. Así es. Mira, eso, ¿por qué no lo podemos hacer? No lo podemos hacer tranquilamente. Por eso te decía, y da una pena, ¿no? Mira, por ejemplo, yo en la última campaña electoral estuve apoyando a Paco Moncayo y recibía, pero ¿cómo si está en la izquierda democrática? O sea, pero ¿cómo si es socialdemócrata? Y bueno, después resulta que a Paco Moncayo lo entrevistaban y él hablaba de que hay que tener disciplina fiscal, que hay que bajar el número de empleados municipales. O sea, propuestas liberales, o el hecho de Uber y Cabify, etc. Entonces eso te da la medida de que nuestras ideas sí pueden calar en la colectividad siempre y cuando nosotros sepamos venderlas. Pero si vamos a estar nosotros decididos a pensar que algún momento va a desaparecer el Estado y nosotros no ponemos nuestro granito de arena para limitarlo por lo pronto, eso ya se discutirá luego si tiene que desaparecer o no. Exacto, son temas ya que se van tratando mucho después, correcto. el rato que ya... No, y además algo que ignora esta gente, porque se dicen que son seguidores de la escuela austriaca, es que el propio Karl Menger, fundador de la escuela austriaca, habló de que el Estado surgió de modo espontáneo en la sociedad, como monopolio de la fuerza. Eso porque no investigan también. Y Karl Menger fue el fundador de la escuela austriaca. Entonces no es que el Estado surge así, el Estado surge para proteger la propiedad privada, para darle seguridad a las familias. Esas son las verdaderas funciones del Estado. Luego de que se le haya asignado N funciones y que no las pueda cumplir, ese es otro tema, pero considero que por lo pronto, para que el mundo no caiga en el desorden, se necesita un Estado limitado.
Eso, como te decía, pero eso sí, respeto a esos libertarios o anarcocapitalistas que son conscientes de lo que te estoy manifestando y dicen, no, primero en realidad hay que bajar el tamaño y no andarnos peleando entre nosotros, que eso se ve hasta feo, digamos. Claro, Yo exactamente. me siento identificado con muchos anarcocapitalistas, tengo una admiración por Jesús Huerta de Soto, un gran economista, igual Hans Hermann Hoppe, etcétera. Son gente que ha aportado a la economía, pero en esa idea de no coincido simplemente y creo que es respetable. Eso nada más, Andrés. Así mismo. Pablo, a estas alturas no hay duda que tú eres un economista liberal, por si alguien no se ha dado cuenta. Claro. ¿Qué implica ser un economista liberal? ¿Cuáles son los fines que tienes tú como economista liberal dentro de una economía? Si es que tú llegaras, por ejemplo, a influir dentro de una cierta... Un ministerio, por ejemplo. Exacto. En la política, ¿tú cuáles serían las primeras reformas estructurales que se deberían hacer en una economía? Por lo menos una como Argentina, una como Ecuador, o si nos vamos a casos más extremos, como una de Venezuela. Bueno, lo primero que tienes que hacer es devolverle el papel al sector privado, ¿no? Porque hoy por hoy lo que tienes es un rol demasiado activo del Estado en la economía y para eso simple y llanamente tienes que bajar el gasto público. ¿Y qué tipo de gasto básicamente? Más que la obra pública, porque a la final se necesitan, qué sé yo, calles, aceras, nadie te discute esa parte, ¿no? Se necesita, o sea, es necesario que lo haga el Estado por último, aunque lo concesione al sector privado. Pero ya, o sea, digamos que exista un exceso de personal en el sector público, como ha pasado en el Ecuador, ¿no? Para que la gente que me esté escuchando, y esto sale a nivel internacional, se dé una idea. En el 2006, antes de la década de Correa, se gastaban 3.000 millones de dólares en sueldos y salarios del sector público. Hoy, o digamos en el 2017, cuando este señor salió, 9.000 millones de dólares, o sea, se triplicó la masa salarial. Y el crecimiento productivo, ya te di la cifra anteriormente, estuvo en el 3,4%. Si tú le sacas la tasa de crecimiento promedio anual, como yo lo hice en uno de mis libros, Tratado de Macroeconomía, te va a salir alrededor del 20% anual de crecimiento en el gasto público, en sueldos y salarios. Es una aberración, ¿no? Esa idea del multiplicador. Con el cuento del multiplicador, ¿no es cierto? ¿Y cuál es es que aquí hay un problema de visión entre los economistas keynesianos y los liberales. O sea, como te decía, con los socialdemócratas podemos tender puentes en las materias que somos afines, como te decía, libre expresión, libre asociación. De hecho, yo soy muy amigo de gente socialdemócrata, pero donde definitivamente no tenemos, digamos, un punto de encuentro es en la parte económica, con los socialdemócratas radicales. Porque claro, ellos tienen la visión de que el Estado debe generar empleo. O sea, ese es el objetivo de esta gente. Entonces, ¿qué te dicen? No, es que tenemos que generar empleo. Sí, y claro que le dan empleo, le dan el empleo público. Y el punto ¿es sostenible ese empleo público? No es sostenible. Por eso estamos viendo hoy por hoy que se está empezando a despedir gente del sector público, básicamente contratados en la administración anterior, pero gente que realmente no cumple una función útil para la sociedad. Y esos creo que deben ser los primeros despedidos. Toda esa gente de contrato debe ser despedida. O sea, qué pena si alguien me está oyendo y de pronto es a contrato. Qué pena, o sea, estuvo de más en el Estado. O sea, nos deberíamos quedar con la gente que ya estuvo, ¿no es cierto? No se trata de votar indiscriminadamente. Y luego, paralelamente a eso, para que se entienda bien la propuesta, no es solo bajar el gasto público, como ridiculizan todos estos zurdos, ¿no? Es también bajar los impuestos, porque si tú bajas los impuestos, también puede ser interpretado como reduces la carga tributaria en lugar de tener 15 impuestos como tenemos en Ecuador, dejas con 2, impuesto a la renta e IVA,
Y el resto, gracias. Y vivimos de nuestros impuestos, como lo hacen Hong Kong, Singapur, etcétera. Pero ahí lo que implica es quitarle el dinero de las manos a los políticos. ¿Y tú cómo haces eso? Si es que eso ya está tan enquistado dentro de las funciones públicas que ellos van a defender a capa y espada su botín. ¿Cómo haces esto? Bueno, eso justamente sería, tú me preguntabas en el caso de que yo fuera autoridad. O sea, eso lo haría. O sea, yo sería una especie de Bolsonaro o algo parecido. Porque él lo dijo en campaña. Él lo dijo en campaña. Y creo que ahí está la clave. Hay gente que no lo dice en campaña, se tapiña, etc. Yo sí les digo clarito a los zurdos, ustedes ya saben mi propuesta, así que no voten por mí. Pero estoy seguro que mucha gente normal, ¿sí?, que somos la mayoría, que no votamos por ideologías ni nada, sino simplemente por propuestas que sean realistas, ¿no? Entonces una propuesta realista es, vivamos de nuestros impuestos, o sea, los ingresos deberían estar en el 20% del PIB y el gasto en ese porcentaje. Con eso no tienes un tamaño sobredimensionado. Y además esta cifra no es que es al ojo, es en base a la investigación que he realizado para escribir los libros que te digo. Y el tamaño del Estado en las economías más desarrolladas está en promedio en el 20%. Tan simple como eso. Y los déficits fiscales máximo llegan a 2 puntos del PIB. Nosotros tenemos déficit ya de 7% desde el 2013. Entonces, ¿por qué tenemos ese déficit? Porque hay un exceso de gasto público. Ya que pones el punto, háblanos por favor sobre tu libro de Tratado de Macroeconomía y Economía Internacional. Si desean el PDF me pueden escribir a mi correo electrónico pabli-zam@yahoo.es o pueden escribirme al 099-8080-329 en WhatsApp. Claro, todos tus... Más 593, el código de Ecuador, 099-8080-329. Todos los tengo en PDF. Y todas tus redes van a estar colgadas en donde se va a subir los videos, que es en la plataforma de YouTube, donde se comparte también en Facebook. Y todas las redes van a estar ahí completas. Por favor, correcto, en PDF. Y luego tienes en todas las librerías de acá importantes del Ecuador. Librería Española, Mr. Books, Rayuela, Tecnilibro, etc. En todas las librerías, eso va a Quito y Guayaquil, básicamente. Entonces, ha tenido una buena acogida el libro desde julio que lo lancé, y ahora lo voy a estar presentando en el marco del primer Congreso Liberal Libertario que va a ser en Quito y Guayaquil. Estamos unas pocas semanas ya. Del 24 de abril, del 24 al 29 de abril, básicamente. Claro, ahí vamos nuevamente a difundirlo, y también existe la voluntad, digamos, de Unión Editorial de Argentina de editarme el libro. Eso sí sería a nivel internacional, porque ahorita es la sección nacional nada más. Entonces eso a futuro creo que Unión Editorial de Argentina lo va a hacer. El libro principalmente, ¿sobre qué abarca? ¿Qué temas son los que tú pones ahí en énfasis? Bueno, básicamente yo lo que trato de hacer en ese libro es de demostrar por qué la libertad económica es más importante que el intervencionismo. O sea, y te topo los temas básicos de macroeconomía: crecimiento económico, desempleo, inflación. Hay abundante material teórico y práctico. Está escrito con mucha didáctica, digamos, es un libro fácil de comprender. Me parece que tú también lo tienes. Lo recomiendo, es muy bueno para que lo puedan adquirir. Ajá, muy sí. Pronto va a estar en Amazon. Es un libro bueno. Aparte de eso, te habla de Ecuador, de América Latina y del mundo en definitiva. Y sobre todo, el principal aporte, creo, de ese libro es juntar el pensamiento de la escuela austriaca con el liberalismo de Friedman y también con el keynesianismo. Le hace una comparación. De lo que no se habla ahí es de marxismo, porque como bien digo, ahí está de más. Está de más. O sea, en nivel macroeconómico no existe. O sea, de pronto lo que puede existir es el keynesianismo, porque justamente ellos creen en que el Estado debe intervenir, pero ahí yo demuestro cuáles han sido los resultados en la práctica de tanto intervencionismo. ¿Cómo ha influido mismo en esto, en la capacidad de empleo de la gente? Claro. Todo ese tipo de cosas. Tú nos estabas hablando también sobre el primer Congreso Liberal Libertario. Sí, bueno, antes de continuar, me gustaría
citar una frase que me pertenece. Siempre yo digo que el comunismo retrocede a los países. El intervencionismo keynesiano te estanca, o sea, te deja ahí como estás. Unas veces estás bien, otras estás mal. O sea, tampoco tocas fondo, ¿no? Ese es el problema del keynesianismo, ¿no? Pero es el camino, es el que le hace el camino de terciopelo para que venga los socialistas, los populistas, correcto, le pavimenta el camino, digamos. Por eso hay que combatirlo. Pero digamos, si tú me pones a elegir entre un recontra zurdo y uno zurdo nomás, o sea, de una yo te digo, prefirámosle al zurdo, algún rato los liberales vamos a hacer poder. Pero bueno, y el liberalismo progresa país. O sea, mientras el marxismo te retrocede, el keynesianismo te estanca, solo el liberalismo te progresa. O sea, esa es la evidencia empírica que está en todos los libros que he escrito, y en los artículos, y en la historia misma. Volviendo, y muchas gracias por la pregunta, me das la oportunidad para invitar a la amable audiencia a ser partícipes del primer Congreso Liberal Libertario a desarrollarse en Quito y que lo organiza la Fundación Latinoamérica Libre, que me honro en presidir. María Celsa Rodríguez Mercado es la vicepresidente y Eneas Biglione, director ejecutivo. También tenemos la colaboración de Rose y Robert Zambrano. Entonces, nosotros estamos organizando este evento del 24 al 29 de abril. Va a ser en Quito hasta el 27 y 28 y 29 en Guayaquil. Por lo tanto, hacerles la cordial invitación porque van a venir gente de todos los países. Va a venir gente de Chile, de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Colombia, delegación de todos los países, de Guatemala, de la Universidad Francisco Marroquín. O sea, va a ser un congreso espectacular. Y el costo es apenas de $35, ¿no? Y vamos a estar ahí en la Universidad Central del Ecuador, en el Paraninfo de Economía, donde yo doy clases en esa facultad. Tenemos también la Cámara de Comercio de Quito, la Universidad San Francisco de Quito. Agradecerles a esas instituciones por habernos permitido, digamos, desarrollar este evento y en el que no nos cobran inclusive, o sea, nos ceden las instalaciones y vamos a difundir la libertad, especialmente en economía, pero también en el derecho, también en la política. Bueno, en mi caso, obviamente, yo soy economista y me dedico mucho a ese tema, porque como te decía, es la base. Mira, si es como en la familia, ¿no? Si no hay dinero, si no hay una economía estable, ese matrimonio colapsa. Igual digo yo, si la economía está mal, no hay gobierno que resista. Por eso es que Nicolás Maduro no se sabe cuándo va a caer, pero que va a caer, porque la economía ha colapsado. Tarde o temprano las economías terminan por implosionar más que por hacer explosión. Que ya está, o sea, que obviamente han hecho explosión con toda el auge de personas que van saliendo, van llevando consigo las ideas del socialismo y todo eso, pero en sí esos países terminan por hacer una implosión si no tienen un respaldo, como antes era Cuba con la Unión Soviética y todo ese tipo de ejemplos que tenemos a través de la historia. Bueno, Pablo, quiero que nos cuentes, por favor, ya para ir terminando, 3 obras que a ti te han marcado en tu vida, en tu descubrimiento intelectual y que tú puedas compartir y crees que les pueda servir a todas las personas que nos estén escuchando y que nos estén viendo. Te voy a dar 4 para promocionar mi libro mismo. Entonces, las 3, después mi libro nuevamente les hago acuerdo. Las 3 primeras, Adam Smith, La riqueza de las naciones. Ese es el primer libro que yo personalmente leí y me marcó, digamos. Me marcó, aunque hay algunos extremistas que dicen que Smith no era liberal, o sea, bueno, ese ya es problema de los extremistas. Ajá, que está de más. Está de más. Adam Smith, La riqueza de las naciones. Otro libro interesante es Libre para elegir, de Milton Friedman. Excelente. Y un tercer libro es Economía en una lección, de Henry Hazlitt. Esos son los 3 libros, diría yo, símbolos del liberalismo. Obviamente hay otros muy buenos, por ejemplo tienes Socialismo, de Ludwig von Mises, Liberalismo, del mismo Mises, Autobiografía de un liberal. Y otro libro que también recomiendo a la gente es el de mi buen amigo y maestro Adrián Rabier. Él hace una compilación de una serie de entrevistas de la Escuela Austriaca
que se llama La Escuela Austriaca desde adentro. Ese también es una gran obra. Y otro libro que yo recomiendo es La Escuela Austriaca, simplemente ese es el nombre de Juan Carlos Kachanowski, lamentablemente fallecido, un economista argentino de primera que tiene unos ensayos espectaculares. Es un muy buen libro. Básicamente yo lo que le recomiendo a la gente es que no pierda su tiempo leyendo esos libros socialistas. O sea, realmente eso es perder el tiempo. O sea, el tiempo es escaso y hay que aprovecharlo. O sea, ya, o sea, si bien es cierto, no es democrático decir lo que estoy diciendo ahorita, pero es realidad, ¿no? Ahora, pero si alguien quiere leer un libro social, lea para que se dé cuenta de que están totalmente equivocados. Porque incluso yo me hice liberal leyendo El Capital, como te dije, aunque suene absurdo, pero, o sea, fue tanta digamos, el rechazo que sentí yo, que sabía que yo no era socialista. Eso sí supe siempre, ¿no? No, socialista no soy. O sea, eso sí lo supe. Y bueno, ya para concluir, decirle a la gente simplemente que en lugar de culparnos tanto a los economistas, porque casi siempre todos nos culpan, que sí, que las crisis, que los economistas no saben, que por aquí. Yo creo que muchas de las veces es que los políticos no nos hacen caso porque los verdaderos economistas vamos a dar recomendaciones políticamente incorrectas. Por eso tú me preguntaste que, o sea, obviamente si yo digo bajemos el gasto, bajemos los impuestos, la gente como que no te va a comprender. No, yo diría que si tú le explicas bien, o sea, la gente te va a entender. Y si tú le muestras ejemplos de eso. Pero en definitiva no es sencillo. Por eso es que te decía que un político que diga la verdad realmente, habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque también mira a Bolsonaro, ¿no? O sea, él dijo la verdad y ganó. Por lo tanto, yo recomendaría eso, que la gente que quiere incursionar en política diga la verdad de lo que va a hacer. O sea, por ejemplo, tener austeridad fiscal, disciplina fiscal, porque eso es lo que finalmente saca a las economías adelante y a los países, obviamente. Pablo, solo darte muchísimas gracias por haber sido parte de la segunda entrevista de Libertario. Ustedes pueden también poner sus comentarios en la sección en YouTube, pueden compartirlos si es que les ha gustado, darle like y solo agradecerle aquí a nuestro invitado, un economista y futuro doctor en economía. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.